Entonces, la primera cosa que tenemos que plantearnos es que el miedo paraliza. Y paraliza físicamente, no paraliza mentalmente. Y paraliza físicamente quiere decir que nos quedamos tremendamente sometidos a una situación donde lo que pasa en el exterior y lo que pasa en el interior no son capaces de relacionarse. Lo que quiero que sepáis es que todas las personas tienen miedo, y del miedo que yo quiero hablar hoy es del miedo atávico, de ese miedo que está escondido y que hemos superpuesto sobre él cantidad de experiencias que pensamos que son las que nos dan miedo. No existe ninguna relación entre el miedo que estamos diciendo que sentimos y el miedo real. El miedo real es un miedo que se ha establecido en nuestro interior en una etapa de 0 a 6 o 7 años. Algo que hemos vivido, algo que nos ha conmocionado muy profundamente y que sabemos qué es, se ha escondido en nuestro interior, y para no reconocer que ese miedo viene producido por experiencias que consideramos excesivamente potentes para odiar, rechazar o encontrarnos limitados porque no tiene solución o no lo podemos resolver en ese momento, lo que hacemos es empezar a poner capas sobre otros miedos que siempre están vinculados a la furia, siempre están vinculados a la ira, a la cólera, a la limitación y a la impotencia. Ese es el miedo. Empezamos a encontrarnos en un grado de inquietud muy alta. La primera cosa importante es que se produce intranquilidad. En el momento que entramos en la intranquilidad, se producen dos situaciones. Si la intranquilidad nos agrada, lo que provoca inmediatamente es excitación. Agradable, excitación; desagradable, ansiedad. ¿Qué se nota? Agitación, respiración, un nudo. Aquí muchísima impaciencia y un deseo de que las cosas sean de otra manera. Dificultad para manejar la frustración. Aparece la ansiedad, y la ansiedad, por causas no conocidas, se convierte en angustia. ¿Qué es importante? Que sepáis que la angustia tiene muchísimo que ver con una situación totalmente desbocada de nuestro cuerpo. Pero la ansiedad, por causas conocidas, es el miedo. Ahora bien, si estamos hablando de que en muchísimos casos la persona lo que ha decidido es no descubrir, porque no lo quiere ver, su miedo, porque se siente tan impotente ante él o le asusta tanto esa situación, lo que hace es que el miedo lo coloca en un lugar desconocido y entonces empieza a vivir con angustia. Hasta el punto del pánico. Empieza a sentir esa cosa que os he dicho, desagradable, ese estado desagradable que es un estado de alerta, que es un estado de que empieza a correr todo, la sangre empieza a correr, todo pasa raro. Él de pronto dice, yo no quiero vivir esto. Genera la angustia y no se confronta con el miedo. Ha convertido un miedo con el que podría vencerlo en una angustia imposible de resolver. El mecanismo del miedo es la impotencia. No puedo resolver este miedo. Ese es el mecanismo del miedo. No lo puedo resolver. ¿Por qué? Porque en ese momento no tenía la fuerza suficiente para hacerlo. Porque en ese momento no lo entendí. Porque en ese momento me hicieron algo tan grave que no lo pude resolver. Ahora, lo que es importante que sepáis es que la angustia que habéis colocado en el lado de lo desconocido está guardando bajo 5 llaves la verdadera realidad de vuestro miedo. ¿Qué tiene la película? Una situación de miedo extremo, un cambio de personalidad, un ir a buscar la solución y un darse cuenta, lo más importante, que donde está la solución no está quedarse. Y ahí puede estar la trampa de tu solución. O sea, jamás donde está la solución puedes hacer algo que va contra ti. En relación al miedo ancestral o el miedo que está inscrito, no hay nadie valiente.
O sea, los miedos son ridículos. Porque como dije al principio, tu miedo tienes tú la fórmula para superarlo. Siempre. El nivel de tu miedo es igual a tu capacidad de superarlo. Ahora, en la medida que te has sumergido, por ejemplo, totalmente en la tristeza por la culpa, con tristeza entras en depresión y te es más difícil vencer tus miedos. En el momento que tú has entrado en un proceso donde piensas que no hay solución, es difícil que tomes las riendas. Lo que sucede es que el miedo es una energía que esconde la valentía para el proceso de crecer. El miedo es el primer pilar para poder cambiar la vida. O sea que todas las emociones negativas están hacia abajo y superas el miedo y empiezan todas las emociones positivas. Empieza la confianza y la valentía, empieza la adaptación, empieza la felicidad, caminas totalmente por la seguridad.